En 2018, cada 12 minutos moría un estadounidense por sobredosis de opioides. A día de hoy, la sobredosis de opiáceos mató a más estadounidenses que la Segunda Guerra Mundial, pero durante muchos años estos números estuvieron silenciados, hasta que en 2016 la muerte del músico Prince desató una ola de investigación federal por parte del gobierno de los Estados Unidos. Durante los juicios se probó que las farmacéuticas estaban distribuyendo drogas e incentivando económicamente a los doctores para que las recetaran a sus pacientes. Durante los años anteriores a juicios, drogas como el fentanilo, usadas en Europa para pacientes terminales con intensos dolores, en Estados Unidos se recetaban a pacientes con dolores de espalda, con estrés, con insomnio o con lesiones deportivas. Las mismas farmacéuticas, con la complicidad del sistema de salud, comenzaron una epidemia de opiáceos por todo el país del norte que, luego de la prohibición de los mismos, derivó en que surgieran múltiples laboratorios clandestinos que se encargarían de fabricar drogas sintéticas y de distribuirlas ilegalmente, ya no solo en los Estados Unidos, sino por todo el mundo. Muy buenas, esto es un Sísifo más. Mi nombre es Juan Pablo Alvarenga y hoy en Crónicas Relegadas vamos a repasar dónde y cómo empezó todo esto y cómo nos afecta hoy en día. Esto es la crisis de los opioides o cuando las farmacéuticas se convierten en narcos. Es complicado saber con exactitud cuándo arranca esto. Lo cierto es que en los últimos 60 o 70 años las crisis de drogas salieron a la luz por lo general gracias a la sobredosis de algún artista famoso. Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de esto. Piensen por ejemplo en las anfetaminas que se llevaron por delante a Elvis Presley o a Johnny Cash que pudo sobrevivir, o a la plaga de la heroína en Seattle con Kurt Cobain o Layne Staley de Alice in Chains, o en la actualidad con artistas como Michael Jackson, Prince o Whitney Houston. Así que capaz ese es un buen lugar para empezar. En 2012, cuando muere Whitney Houston, hay una palabra que la prensa omite, que es opioides. Pero no hizo falta que la dijeran porque un fotógrafo se metió en el baño donde murió la cantante y sacó una foto de la escena, y la foto hablaba por sí sola. El tema es que para cuando muere Whitney Houston, los opiáceos ya venían haciendo desastres en la sociedad yankee por más de una década, pero no se quería hablar de esto porque esto no era lo mismo que cuando Kurt Cobain murió por su adicción a la heroína. No era lo mismo que cuando los artistas se mataban por comprarle heroína a un dealer en una esquina, porque esta vez los artistas estaban muriendo por una adicción generada por medicamentos recetados por sus doctores o incluso por medicamentos muy fáciles de conseguir en cualquier farmacia. Y el caso de Whitney Houston era solo uno más de una gran lista de artistas que llevaban más de una década muriéndose. Por ejemplo, en 2009 muere Michael Jackson a causa de un cóctel de medicamentos cuyo principal componente eran los opioides. Pero claro, esta muerte no sorprendió a nadie, ni tampoco encendió las alarmas porque Jackson toda su vida estuvo sobremedicado. Aún así, la familia llevó a juicio al médico de Michael y la gran pregunta era ¿por qué se le estaban recetando opiáceos que no necesitaba y que eran altamente adictivos? Y al final Jackson también se convirtió en solo otro ejemplo, porque unos meses más tarde el bajista de Slipknot también muere de una sobredosis de fentanilo. Este tipo tenía dolores de espalda y fue recetado con fentanilo, un opioide altamente adictivo, y se lo administraron solamente por dolor de espalda, en vez de darle, un ibuprofeno o una sesión de kinesiología. El tipo se volvió adicto y terminó muerto por una sobredosis. Y así muchos más. Y ustedes pensarán, bueno, al menos 2 de los 3 que mencionaste eran hiper famosos. ¿Cómo puede ser que los opioides no tomaron mayor relevancia a nivel mundial? Y la respuesta les prometo que es bastante sencilla, mucho más sencilla de lo que creen. La mayoría de estos artistas, al menos los más famosos como Jackson o Houston, eran conocidos toxicómanos. Por lo tanto, ni la gente ni la prensa le dio relevancia al tema. Por lo general, cuando un adicto muere, se le acusa al adicto, se lo excluye de la sociedad y la sociedad no se hace cargo del problema, pero justamente esta adicción en particular es la que más involucraba a la sociedad, porque uno podía volverse adicto simplemente con una visita al médico equivocado. Lo que sí quedó claro para finales de la década del 2000 es que en Estados Unidos había una nueva plaga que estaba matando a muchos artistas y a miles de personas, pero no se hablaba del tema en absoluto. Era un secreto a voces, o ni siquiera un secreto, sino más bien hechos a los cuales la sociedad no le daba importancia. Y como todo lo que se tapa, como todo a lo que le damos la espalda, todo aquello que se quiere ocultar, termina volviendo y termina haciéndose más grande y más fuerte. Para que se den una idea, en 2009, cuando fallece Michael Jackson, en Estados Unidos había alrededor de 600 personas muertas por consumo de opiáceos.
En 2012, cuando muere Whitney Houston, habían muerto más de 2.000. A día de hoy, solo en Estados Unidos llevan muerto más de 500.000 personas. Murieron más estadounidenses por los opioides que por la Segunda Guerra Mundial. El dato es alarmante, pero me estoy adelantando. Porque hubo una muerte de un artista más que empezó a concientizar a la sociedad sobre el peligro inminente de los opioides, y esa fue la muerte de Prince en 2016, también por sobredosis de fentanilo. Y es una prueba clarísima, porque a Prince lo operan de la cadera en 2011 y para sobrellevar las molestias de esa operación le recetaron Percocet, un medicamento que en verdad está dirigido para personas que tienen enfermedades crónicas o terminales con dolores horrendos e insoportables, pero se lo terminaron recetando a él por dolores posoperatorios. A ver, se lo recetaron a una persona que básicamente lo único que tenía eran molestias lógicas después de una operación. Y bueno, Prince se volvió adicto al Percocet y estuvo durante 5 años recibiendo recetas médicas de opiáceos que no necesitaba, hasta que terminó muriendo por sobredosis. La muerte de este artista marcó un antes y un después evidente, activó la alarma social y desenmascaró el problema, ya que Prince no había sido como Whitney Houston u otros artistas. Prince no era un adicto o un politoxicómano. Por esto causó muchísimo revuelo en todo Estados Unidos. De hecho, fue el causante del macrojuicio de los opioides más grande de los Estados Unidos. El gobierno llevó a cabo una investigación de más de 2 años por la muerte de Prince, en la que se quería saber cómo era posible que por unas molestias posoperatorias se le hubieran recetado opiáceos. Pero igual que en el juicio de Michael Jackson no se encontró respuesta, y al final el médico de Prince, al igual que el de Jackson, terminó siendo declarado inocente. Así que esos 2 años de investigación derivaron a que, para Estados Unidos, Prince se murió porque se enganchó por su propia cuenta, porque era un adicto básicamente, y los adictos no nos importan. Y el caso de Prince no fue el único que fue a juicio y el único que un médico que recetó medicamentos adictivos e innecesarios salió en libertad. Ese mismo año tuvimos el caso de Tom Petty y de Matt Roberts, ambos con lesiones muy simples. Uno requería una operación sencilla y el otro rehabilitación o descanso, pero les recetaron opiáceos y terminaron muertos por sobredosis. Y ahora hay algo muy importante que quiero que entiendan y que probablemente es lo más preocupante de esta crisis, y es que los opioides son extremadamente baratos. Así que imagínense que si le estaban recetando opioides a artistas famosos y millonarios que podían pagarse cualquier hospital del mundo, piensen ustedes qué pasaba cuando una persona común y corriente de clase media o baja se acercaba al consultorio de su doctor y el seguro tenía que decidir si hacerle una operación de hernia, por ejemplo, o recetarle fentanilo, Percocet o alguna de esas porquerías. Por supuesto que los opioides se estaban recetando como caramelos, porque para los seguros médicos era más barato, para las farmacéuticas era más guita, y el sistema de salud y los médicos se veían incentivados económicamente por las farmacéuticas y apretados por los seguros médicos para recetar opioides. Todo el sistema de salud estaba involucrado directamente en esta nueva plaga, en esta nueva droga que circulaba por la vía legal. A ver, las farmacéuticas habían conseguido la gallina de los huevos de oro, tenían una masa enorme de gente enganchados con una droga que era extremadamente barata y que encima tenía el aval del sistema de salud y de la Organización Mundial de la Salud. El negocio ya estaba hecho, así que al final el ejemplo de estos tantos artistas que estaban muriendo de sobredosis era simplemente la punta de un iceberg muchísimo más grande que ocultaba y permitía la muerte de miles y miles de ciudadanos que eran víctimas de su propio sistema de salud. Incluso la lista de artistas les prometo que sigue y sigue. Acá la reducimos para que el video no sea eterno, pero a la lista de Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Tom Petty y demás, también le podríamos sumar a Chris Cornell. Es otra superestrella y, como curiosidad, mi cantante favorito. Y el que lo conoce en este momento dirá: che, pará, ¿Chris Cornell se suicidó? Bueno, sí, pero ojo, cuidado, porque en 2017 Chris Cornell se suicidó, pero detrás de eso hay que sumarle el alto consumo de opioides. Además, teniendo en cuenta que Chris fue uno de los sobrevivientes del boom de la heroína en las bandas de grunge de Seattle, y que a diferencia del vocalista de Nirvana y del de Alice in Chains, Chris sobrevivió a la heroína, pero no pudo contra los opiáceos, así de adictivos son. La esposa de Cornell llevó a juicio a su médico y ¿adivinen qué? Sí, otro médico que salía en libertad, y la pregunta era la misma que en el caso de Prince y de Tom Petty. ¿Por qué se le recetaron a Chris Cornell medicamentos altamente adictivos que no necesitaba? Bueno, la respuesta llegaría un par de años después, porque después de todo esto, después de la investigación de más de 2 años en el juicio de Prince que no llevó a nada, hubo funcionarios dentro del gobierno que no se convencieron y siguieron investigando.
Tanto es así que poco tiempo después, el gobierno de Estados Unidos llevó a juicio a una de las farmacéuticas que fabricaban y promovían el uso sin control de los opioides, Pure Pharma, y este juicio sacó todo a la luz. Se comprobó que las farmacéuticas fabricaban derivados del opio sintético, que son prácticamente heroína sintética, y mentían en los estudios sobre lo peligrosa que era. Claro, a nadie le importaba porque en un principio estaba dirigida a enfermos terminales, simplemente para aliviar su dolor antes de la muerte. Pero ese no era el plan de las farmacéuticas, ya que empezaron a negociar con las empresas sanitarias y con las aseguradoras médicas. Prácticamente le decían, che, si tenés a alguien enfermo de una hernia o de un dolor de espalda o con una escoliosis difícil de corregir que genere dolor, te podés gastar $10.000 en una operación o podés darle fentanilo, Percocet o cualquier otra porquería por 2 mangos y que encima se lo va a pagar el paciente porque son medicamentos. Y para que sea todavía más fácil, empezaron a incentivar a muchos de los médicos y otros incluso se veían apretados por las aseguradoras médicas. Todas las tácticas usadas por la farmacéutica eran idénticas a las que usaban los narcos más famosos: distribuir una droga altamente adictiva, chantajear, sobornar y apretar. El mismo método, solo que en vez de hacerlo el cartel de Sinaloa, lo hacía una farmacéutica avalada por la Organización Mundial de la Salud. Pure Pharma se declaró culpable y también se declaró en bancarrota. La empresa obviamente cerró, pero nadie fue preso, nadie. A día de hoy se llevaron varias farmacéuticas a juicio, todas se declararon culpables, la mayoría de ellas quebró, pero nadie, ningún CEO, ningún farmacéutico, ningún médico, ningún involucrado en la creación de la que hoy en día ya es una crisis mundial de drogas, fue preso. Lo peor es que de 2020 a hoy, desde que se prohibieron los opioides, todas las muertes que siguen ocurriendo por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos se le atribuyen a carteles mexicanos y chinos que están distribuyendo y creando nuevos opioides sintéticos. Lo que da bronca es que por más que sea cierto que hoy en día los narcos andan moviendo opioides sintéticos, los clientes, los adictos norteamericanos que compran estos opioides modificados, se volvieron adictos comprando legalmente en Estados Unidos. Cuando los prohibieron y estos adictos ya no tenían receta, tuvieron que salir a la calle a comprarle al dealer de la esquina. La verdad es que todo empezó de forma legal en los Estados Unidos, impulsado por el propio sistema de salud y bajo el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. Y lo peor de todo es que ahora se está expandiendo por el mundo entero. Y como les dije antes, los opioides son tan baratos que podría ser una droga que empiece a matar a nivel mundial. Una droga que llegue al tercer mundo y haga desastres. Lo cierto es que ahora el daño ya está hecho, las drogas sintéticas poco a poco van invadiendo el resto del mundo y se va a volver casi imposible de controlar. Lo triste es que las farmacéuticas se llenaron de dólares sucios y los que van a pagar son los mismos que pagan siempre: los enfermos, los desfavorecidos y los desvalidos, porque pasan los años y el daño colateral siempre es el mismo. Esto fue un Sísifo más, y esto no tiene nada que ver, pero la verdad es que por más que este tipo de crónicas son interesantes de hacer, a medida que uno aprende, se va decepcionando un poco más del mundo en el que vive y por ende, este tipo de crónicas se vuelven cada vez más difíciles de hacer. Para los que creemos en un mundo unilineal y en una narrativa evolutiva, estas historias siempre golpean más duro.